Hola, ¿qué tal? Soy Juanma García, profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Y con este breve vídeo os quería enseñar dos comandos básicos en Microsoft Excel. Excel es una hoja de cálculo que básicamente lo que hace son cuentas. Entonces, imagina, tenemos aquí una serie de datos, una población de España en concreto, del padrón continuo, a 1 de enero de 2019, y veis que hay en la columna F las edades y en la columna G y en la H la población de hombres y mujeres. Bien, estos son datos que hemos descargado del Instituto Nacional de Estadística de España en este caso y veis que lo que aparece en cada una de las celdas es un número. Esto lo podéis ver siempre en esta barra de fórmulas. Aquí vemos 182.972 y en la barra de fórmulas aparece ese número. Entonces tenemos claro que eso es un número y que lo que hay en esa celda es un número. Esto es importante porque Excel funciona de forma relacional con las celdas. Y esto lo vamos a ver de una manera muy simple. Imaginad que tenemos la población de hombres y mujeres para cada edad y queremos calcular el total. Ponemos, por ejemplo, aquí total. ¿Y qué tenemos que hacer para saber el total de personas que hay en España a 1 de enero de 2019 con la edad de 0 años? Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar el número de hombres y el número de mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy simple. Toda fórmula en Excel empieza con un igual y, como os digo, es una cuestión relacional. No se trata de escribir 182.962 más 173.487. Esto no hay que hacerlo, sino que lo que tenemos que hacer es relacionar la celda en la que se encuentra el primer valor. Veis que ya nos sale G4 en la fórmula y sumarle, simplemente darle a la suma, con la siguiente celda. Excel además nos lo enseña muy claramente porque colorea la celda con tanto el nombre de la celda, la G4, con la celda en sí misma. Si damos a intro, veis que ya nos sale el valor del total de población a esa edad, pero es importante que veáis que aquí no hay realmente un 356.459, sino que lo que tenemos ahí, vamos a verlo bien de cerca, es una suma o una fórmula que es G4 más H4. Eso es lo importante. Es importante por dos razones. La primera, porque si en la celda G4 lo cambiamos, si ponemos, por ejemplo, un 1, nos cambia el valor de la suma, evidentemente, porque es relacional. ¿De acuerdo? Y esto además nos interesa porque en el caso de que tengamos una serie simétricas, como es este caso, que tenemos hombres y mujeres para todas las edades y se encuentran de manera simétrica hasta la última edad, que es 100 y más, como veis, en ese caso podemos replicar esta fórmula hasta el final de la serie, hasta que se encuentre una celda en blanco. Y esto lo podemos hacer de tres maneras. La primera, nada recomendable, es volver a hacer la suma. No tiene sentido. La segunda, que viene muy bien para series cortas, es si nos ponemos en la celda, veis que en la esquina derecha hay un puntito de color verde. Si nos ponemos encima, la cruz blanca pasa a ser una cruz negra y eso significa que podemos arrastrar, veis que lo arrastramos, la misma fórmula hasta que queramos. Pues por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es replicar esta fórmula al arrastrarla a la siguiente fila. Lo que estamos haciendo es replicar esa fórmula con los datos de esa fila. De hecho, si nos ponemos encima de la celda I5 nos sale que es la suma de G5, hombres de un año, más H5, mujeres de un año. Y así con todos. Y hay una tercera forma de hacer esta fórmula replicada en toda la serie, que es si nuestra serie acaba en la misma celda con espacios en blanco, que ya no sean numéricos, podemos darle un doble clic cuando nos sale la cruz de color negro, un doble clic y nos hará la fórmula hasta el final. Siempre, como os digo por aquí, haciendo esa idea relacional. En el caso de que quisiéramos, por cierto,
llevarnos toda esta fila, que recordad, hay fórmulas, toda esta columna, que hay fórmulas en cada una de las celdas, tendríamos que seleccionarla, copiarla. Cuando se copia nos aparece este hormigueo, estas hormiguitas. Si la pegáramos sin más, lo que nos copia son las fórmulas. En este caso, al pegarla en la columna siguiente, nos replica la suma con las dos columnas siguientes. Esto, pues, en este caso no nos interesa, sino que simplemente lo que queríamos era pegar los valores, que nos quedara ya el número. En ese caso, habría que darle a pegar en pegar valores simplemente, y ya aquí tenemos esos datos, pero si aquí teníamos la fórmula, aquí ya tenemos el valor en sí, con el que de esa manera ya no se nos cambia. Como veis, algo que es muy simple, que no presenta ninguna dificultad y que no da ningún problema. Ahora voy a borrar esta columna. Si quisiéramos calcular el total de hombres, es decir, ya no sumar en filas, sino en columnas, nos iríamos, vámonos, hacia abajo del todo y quisiéramos el total de la población. En ese caso, al estar en columnas, tenemos dos maneras. Igual podemos hacer la suma. Otra forma de hacer la suma es con el comando suma, y abrimos un paréntesis y elegimos el rango o serie que queremos. Bien, por ejemplo, aquí nos saldría. O ir sumando uno a uno, no es nada recomendable, por supuesto, tardaremos mucho si son series largas, o simplemente cuando también se nos acaba la serie en un texto o en una celda en blanco y estamos sumando una columna, podemos utilizar la opción de autosuma, que simplemente suma todo lo que hay por encima hasta encontrar una celda que no sea numérica. Veis que al darle a autosuma nos sale ya la suma de G4 a 104, es decir, toda la serie. Y ya tendríamos así el total de hombres que hay en España a esa fecha. Si quisiéramos hacerlo para mujeres y para el total, no tendríamos que volver a hacer la autosuma, sino que simplemente también podemos utilizar la fórmula de arrastre, ya que son series simétricas. Y así tendríamos todos los totales preparados. Igualmente aquí sigue siendo todo relacional. De tal manera que no tenemos los valores en sí. Muy bien, pues nada, dos breves detalles sobre cómo sumar y cómo hacer arrastre de fórmulas. Esto nos vale sean sumas o sea cualquier fórmula que tengamos. Nada, espero que os sirva y que os sea útil para las cosas los cálculos que hagáis con vuestros datos. Nada, que vaya muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.